Bueno, Diego Calderón, otra vez aquí en el podcast, pero esta vez ya un poco más cara a cara. Sí. Igual te ahorro la pregunta incómoda o no, o más difícil de contestar, que suele ser quién es Diego Calderón, porque ya te presentaste en su día. Pero bueno, ingeniero de profesión, ¿no? Sí. Triatleta apasionado, Sí, por así decirlo. eso es. Y sobre todo yo creo que en el mundillo del triatlón te conocemos pues por sobre todo las laminar cover desde hace bastantes años ya. Porque, Desde 2010. Eso te iba a decir, Sí. a mí me lo comentó mi hermana hace 12 años o así por lo menos, Sí. del invento de las tapas, y últimamente pues más por el tema de acoples personalizados, que hablaremos ahora, pero sobre todo pues eso, pues el trabajo con carbono, con materiales y demás. Creo que más o menos hace justicia un poco. Sí, es así. Bueno, lo que me distingue igual un poco es eso, que al final, bueno, yo trabajo en una empresa de aeronáutica que es IDEC, que trabajamos fibra de carbono y con un método un poco diferente de fabricación respecto de lo que es la aeronáutica en general, que luego creo que vamos a hablar. Y eso nos ha facilitado pues hacer el tema de los aerobars de alguna manera, ¿no? Luego entramos un poquito en detalle, pero sí, o sea, al final llevo 23 años trabajando aquí desde que acabé la carrera. Ajá. Y bueno, pues como digo, siempre trabajando mucho en aeronáutica sobre todo, y luego pues los últimos años poquito a poco he ido consiguiendo encontrar proyectos que me gustan más. Y bueno, pues que sí, que nos dan un poco de vidilla y bueno, pues nos gustan también, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué era antes el huevo o la gallina? Si empezaste en aeronáutica y luego te fuiste ahí metiendo un poquito en el tema de aerodinámica, de componentes a la bici, o ya te gustaba de antes y eso fue lo que a mí me gustaba mucho lo de la aerodinámica y la potencia y tal, desde que empezó, me cambió la vida Miguel Indurain y el récord de Laura. Y eso me llevó a hacer ingeniería. O sea, yo no sabía lo que quería hacer y bueno, ingeniería tampoco sabía exactamente, pero bueno, sí que lo de los materiales y eso, la espada, la aerodinámica, los vatios, wow, me flipaba. Y la verdad es que tema aerodinámico en el trabajo no tocamos nada. O sea, hacemos estructuras, nos hacemos las alas o las puntas de ala que nos mandan y nosotros no diseñamos o no hacemos mediciones aerodinámicas. Eso vino un poco luego, ¿no? Como ponía el otro día por Instagram, pues cuando empecé con los vatios y la potencia y todo esto, que bueno, fui de los primeros en España con esto, mi primer sensor de potencia fue uno de Polar, que había, que era lleva 300 sensores en la cadena, en la vaina, en el desviador, bueno, un Cristo de la hostia. Me acuerdo que en Zarauz lo usé una vez y me paré en la primera subida de Meagas porque no medía bien y tenía ahí moviendo cosas y tal, pero bueno. Y ahí veía que a ver, yo sé que tengo mis limitaciones en la bici y entonces digo, bueno, es mucho más fácil ahorrar 10 vatios que mejorar 10 vatios entrenando, ¿no? Y entonces ahí empecé un poco a enredar y haciendo pruebas aquí en el velódromo y bueno, pues primero un poco con mi material, con mis ruedas, mis cosillas y luego, después ya de unos cuantos años, con las cosas que hemos desarrollado, ¿no? Primero las tapas de carbono, pues eso hace ya 15 años nada menos. Y bueno, este año con los aerobars, pues que empezamos con apoyacodos cortitos, con cuñas y así, y bueno, pues al final hemos acabado con los aerobars integrados, ¿no? Entonces, aprovechando un poco pues conocimiento que tenemos de fabricación, bueno, y también de cálculo, ¿no? Porque nosotros diseñamos y calculamos los aerobars, aprovechando esa experiencia que tenemos, pues yo era el responsable de cálculo de la empresa. Y bueno, pues tenemos esa experiencia y bueno, pues los fabricábamos aquí con un método que hemos desarrollado un poco nuestro, bastante diferente de lo que hay por ahí. Y la verdad es que estamos bastante contentos. Este año le vamos a dar un impulsito a la comercialización y con el objetivo de internacionalizar ya más para el año que viene. A ver si conseguimos. Bueno, a nivel materiales, o sea,
Claro, aquí yo no sé si es simplemente un hecho práctico a la hora de comercializar el hecho de la extensión del carbono o es que realmente a nivel materiales y todo el carbono marca la diferencia respecto a, pues, a otros componentes. Pues mismamente las bicicletas que antes eran de aluminio, tal, no sé qué, se criticó mucho que si el carbono partía, que si tal, cuando empezaron los cuadros de carbono, que si sonaban mucho, que si crujían, que si tal. Es realmente el material. O sea, quiero decir, sí, sin duda ninguna. O sea, sí porque tiene, esto es muy sencillo, o sea, tiene la mejor relación rigidez-peso. Y luego, si lo haces bien, la resistencia también, ¿vale? Pero tienes que hacerlo bien. De hecho, los cuadros están sobredimensionados. O sea, un cuadro para los esfuerzos que tiene, o sea, no parte, salvo que le den un golpe, que ese es otro rollo, ¿no? Es que cuando te chocas contra un camión. Eso que, es. pues, eso se te rompe el tubo y ya está, pero eso no tiene remedio. Y si lo hicieras con una bicicleta de aluminio, pues se te doblaría el aluminio. Lo único que no se parte tanto. Y luego hay otra cosa, que es que permite conseguir formas que con aluminio, por ejemplo, no se podría, ¿no? Los perfiles aerodinámicos, o sea, si tú vas a hacer un tubo redondo, el aluminio es imbatible, claro. O el titanio, ¿no? Dependiendo de los espesores o lo que sea. Pero el carbono te permite crear esas formas pues de gota de agua, de perfil truncado, de lo que sea, ¿no? Pero te permite esa libertad de diseño que con materiales metálicos sería más complicado o muchísimo más caro. Entonces, en la bici es carbono sí o sí. Y todo este tipo de accesorios personalizados, pues lo mismo, ¿no? Entonces, normalmente el coste grande en una pieza de carbono es el utillaje, pero bueno, pues si lo haces en el caso de las bicis en China y luego pues lo amortizas con 15, 20 mil cuadros, pues es claro, que es ridículo el coste. Bueno, dos preguntas sobre lo que acabas de decir. La primera es, has comentado, ¿no? Si lo construyes bien o si lo trabajas bien el carbono. Claro, aquí entiendo que también vosotros en este caso es donde tenéis una diferencia, yo creo, bastante grande, ¿no? Porque al final, de venir de pues, fabricar alas o temas de estos de avión, pues a temas de acoples y demás, entiendo que pues bueno, se nota ahí que hay un trabajo de decir esto hay que hacerlo aquí, este es el mínimo de calidad, vamos a decir, y menos de esto no puede haber. Sí, a ver, con eso me refería, hay dos cosas. Uno es identificar los puntos críticos de la pieza, donde puede generarse más tensiones o partir o lo que sea, y luego cómo se trabaja esa zona y intentar evitar los fallos típicos de la fabricación en carbono, que son, vamos a decir, dos. Uno, de laminaciones, que es que las capas no estén bien pegadas entre sí, o porosidades, que es que la resina pues, no se haya distribuido bien entre las capas, ¿no? Y luego hay otra cosa que, bueno, estos defectos se pueden ver con ultrasonidos, ¿vale? Nosotros aquí lo aplicamos en todas en 100% de las piezas, pero eso en las bicicletas no se usa. Ahí es igual donde marca la diferencia una bicicleta china que haya pasado sus controles tal o una bicicleta que... No, ninguna los hace. Lo que yo creo es que igual tienen los procesos de fabricación un poco más controlados, pero en ninguna se hace inspección por ultrasonidos. O sea, que igual lo que se juega es a sobredimensionar, lo que decías meto 5 capas más y esto no parte. Luego hay algunos controles que puedes llevar, o los machos interiores que hagan pues, tener cierto control sobre ellos. ¿Cuántos partes? Para ver la calidad interior, si te puedes permitir cortar uno de cada 10, uno de cada 100, bueno, pues hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y luego eso, intentar evitar ese tipo de efectos, ¿no? Entonces, en las bicicletas normalmente se usa material preimpregnado, que viene la fibra ya con su resina impregnada y luego, bueno, pues habréis visto vídeos, ¿no? Se meten unos condones por dentro hinchables, que eso... comprime la fibra y esa es la clave al final, ese nivel de compactación, de compresión que hagas,
que sea de, pues no sé, son 5 o 6 bares, suele ser lo habitual, pero tiene que ser uniforme y en todas las piezas, en todas las zonas iguales, sobre todo en las zonas críticas, ¿no? Pues yo te diría el eje pedalier y así, ahí necesitas que esa compactación sea buena. Y ahí es donde en los últimos años se ha evolucionado bastante. Tú si ves un cuadro, luego te enseño alguno que tenemos por aquí, cortado por la mitad de hace 10-15 años, tenían mogollón de arrugas, de acumulaciones de resina y así, y ahora pues, salen liso, ¿no? completamente liso. La mano es casi por dentro y por fuera. Sí, es una pasada. Han evolucionado mucho en la tecnología de machos hinchables, o machos hinchables o no tan hinchables, sí, pero... Yo aquí tuve una conversación con Chopi, con Miquel Chopi, y sobre el tema de los cuadros antiguos. Claro, yo tengo una bici de 2013, la compré yo. El modelo es de 2012 de Stevens. Creo que tú también tienes una bici con unos cuantos añitos. 2012. Buen año. No sé si los cuadros que dices donde se ven las rugosidades y tal son ahí, pero bueno, son anteriores. Me decía, es que ese cuadro hay que cambiar porque a partir de tantos años se deteriora el carbono. No, el carbono, no sufre fatiga. Es una de las cosas que es una ventaja sobre los metales. Hay unos factores que se aplican de seguridad para cubrir fatiga. En los de carbono es un 10%, mientras que en los de metálicos es mucho mayor. El carbono no... Otra cosa que tenían los cuadros antiguos eran los pegados de insertos metálicos en el carbono. Eso sí puede fallar. Y eso es los que, bueno, pues había muchas diferencias de unas marcas a otras, como estaba eso diseñado. Los ejes de pedalier, a eso se le dio muchas vueltas, porque hacían de carbono, luego de metal, luego por roscas, y ahí se le daba muchas vueltas en aquella época. Pero vamos, yo no tengo ninguna intención de cambiar de cuadro, vamos. Yo tampoco, a día de hoy tampoco. Ya por acabar con el tema de los materiales, que yo creo que va a ser la base para el resto, aquí lo que tú dices, hacéis pruebas de fatiga y demás al 100% de las piezas. No. No, porque los ensayos son, bueno, de fatiga no es destructivo, pero... Bueno, lo podrían, ¿no? Eso es. Vale. Lo que hacemos no a las piezas, sino a cada diseño. Eso es. Tenemos como 3 o 4 conceptos que hemos ido modificando. Por ejemplo, este último que hemos hecho para Marren Reusser, la diferencia que teníamos de los anteriores era que el apoyo estaba como muy adelantado respecto a los tornillos, ¿no? ¿Eso por normativa UCI? Claro, la normativa UCI lo que te dice es que de aquí, de este del punto central del apoyacodos a la punta, no puede haber, en caso de Marren, 120 milímetros. Eso depende de la estatura de cada uno. Total del ciclista. Eso es. Entonces ella mide más de un 80, creo que es un 86, entonces pues de aquí a aquí tiene 120. Entonces cuanto más adelantas el apoyacodos, o la zona de apoyo, más levantado puedes ir. Entonces lo hemos llevado todo lo adelante que se puede, con una limitación que de la punta a donde acaba el apoyacodos no puede haber más de 180. Eso te va a decir, si no hay un límite, o sea, un mínimo que son 180. Entonces hemos estado apurando ahí todas las dimensiones. Entonces, como lo llevamos muy adelante, a mí me da un poco miedo, pues, el tema de los amarres aquí, ¿no? Claro, hace más palanca. Eso es, hace más palanca, los tornillos aquí sufren más y entonces, bueno, pues lo ensayamos. Y hacemos uno, lo tenemos calculado primero, los ensayos tampoco son gratis, y en los elementos finitos, pues enseguida lo terminamos, ¿no? Entonces, nos daba bien, pues cambiamos un poquito las fibras para reforzar esta zona. Que sería un punto crítico de los que comentabas. Sí, eso es. Ahí en el modelo de elementos finitos, además de decirte cuándo va a romper, más o menos, sí que te dice cuál es la zona crítica. Y entonces dices, bueno, pues aquí me merece la pena poner un refuerzo más en esta dirección, con este tejido, y voy a aumentar un 15%, por decir algo, ¿no? Pues nos merece la pena. Y entonces, pues este concepto nos daba así, lo fabricamos, lo ensayamos y nos dio bastante bien. Y entonces... hay una norma que dice, la norma europea dice que tiene que aguantar 15 kilos aplicados en la punta. A mí me parecía poco y entonces hemos llegado hasta 65 70 kilos, que son pues como 4 o 5 veces ese. ¿Por qué? Porque al final, joder, hay impactos.
Claro, te comes un bache, te comes un agujero y... Badén o lo que sea. Claro, entonces un impacto normalmente se multiplica la carga estática por 3. Entonces, bueno, pues todavía estaríamos cubiertos, ¿no? Y luego, bueno, pues el modo de fallo también es un modo que todavía, aunque falla y se rompe, no se rompe toda la estructura. De repente te quedas en dos piezas. No es una estructura, como se dice, una fractura catastrófica, ¿no? Sino que todavía te aguantaría para no meterte una hostia, ¿no? Y entonces eso, cada vez que hacemos un cambio de diseño, lo ensayamos en estático con estos factores de seguridad y luego hacemos fatiga también. Entonces la fatiga lo anclamos, le metemos esos 15 kilos en la punta y hacemos 100.000 ciclos, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, que son pues como, no sé si eran 8 o 16 horas. Y ahí hemos comprobado que no hay ningún daño y que... 16 horas... Non-stop. Non-stop, claro, sí. Que no es lo mismo que... el vídeo, mira, lo subí ayer para dejártelo, está en YouTube. O sea, o sea hacemos un ciclo cada segundo, yo creo que era. Y luego comprobamos que estaba intacto, le volvimos a hacer la carga estática y se cargaba igual que antes del ensayo, con lo cual estaba completamente... Sin fatiga. Sin fatiga y sí. Claro, es que estas pruebas... No sé si, o sea, quiero decir, vosotros has comentado la normativa, pero claro, hay un control sobre empresas que hagan esas... claro, es que... No. Sí, la normativa está bien, pero hoy por hoy ves de todo. Sí, de hecho, en la UCI, hace 2 o 3 años que cuando empezó a proliferar un poco este tipo de acoples, hubo un accidente... creo que fue una semifinal de los Juegos Olímpicos de... No sé si fue en Tokio, uno de estos, que se rompió. En un velódromo se metió una hostia un australiano, y además dices, en un velódromo que no hay ni un bache, se metió una hostia, era de 4 kilómetros en persecución por equipos. Y se quedaron fuera de las medallas, aparte de la hostia que se metió el tío. Y era un tema, eran unos aerobars hechos en titanio en 3D. Y bueno, además fue una movida de la hostia, porque era una Argon que había metido un aerobar de otra marca. Entonces, claro, Argon tuvo que hacer un comunicado diciendo que esos aerobars no eran suyos. Y entonces la UCI luego ya empezó a mirar un poco más. Entonces a mí me pidieron a la hora de... No nos han puesto la pegatina de la UCI ni nada, pero te piden unos diseños, que compruebes las restricciones de la UCI. Y luego yo aparte les dije, bueno, nosotros hacemos estas pruebas. Y, ostras, sorprendido, los tíos, pues, joder, muchas gracias por vuestra proactividad. Y yo decía, joder, pues esto tenía que ser, es que así tendría que ser, ¿no? Igual nosotros porque venimos de otro mundo un poco más segurola, ¿no? Y entonces todo se prueba, todo se ensaya, todo, pues lo hemos aplicado y entonces nos ha facilitado mucho todo, pero de normal no se hace. Vale, última pregunta ya sobre el tema de materiales, está un poco más comprometida. El tema que se ve ahora está muy de moda, ¿no? El tema de impresión 3D en este tipo de piezas. Bueno, puedo entender que algunas piezas que no soporten cargas, tal, el tema de los de los portabidones y así, que igual es 1 kilo con mucho de agua, te pueda valer, ¿no? Pero para este tipo de cosas, que pues, lo que tú dices, que esto ha partido con 60 kilos, pero una pieza de 3D... desde la ignorancia. No sabría ni decirte, pero mira, nosotros hacemos... a ver, tampoco tiene que ver, porque nosotros hacemos, en el proceso de fabricación, hacemos unos prototipos de plástico que se lo mandamos al cliente y el cliente lo prueba. Por ver ergonomía oye, pues modifícame. Para poner el rodillo un poco o apoyarte en una mesa. Y les tengo que decir, a ver, lo hacemos ligerito, bastante hueco por dentro y así. Y les tengo que decir, ten mucho cuidado porque, o sea, si se rompe no pasa nada, pero claro, la prueba se ha acabado. O sea, entonces, los nuestros es un plástico cutrillo. Lo que te están vendiendo es plásticos con carga de carbono. Bueno, pues la resistencia es prácticamente la misma, porque al final el problema de la impresión 3D no es el material en sí, es el pegado entre capas. Claro, piso a piso. Eso es. Entonces, vale, dice, bueno, pues no, pero es que lo estoy imprimiendo en la dirección de la fibra. Bueno, es que tampoco vale. Entonces,
Nosotros hacemos piecitas de 3D, pues hacemos esto, por ejemplo, la que viene aquí debajo. Sí, Este es de otra bici. Elevadores, tal. porque sabes que está trabajando a Claro, compresión y no va a sufrir, no se mueve. No hay torsiones Eso ni cosas. es, ¿no? O sea, pero cualquier pieza que tenga cualquier tipo de esfuerzo en impresión 3D, aunque sea de carbono, yo no lo veo. Las tiene, no lo veo. O sea, las tiene contadas. De hecho, bueno, te voy a decir, nosotros al principio empezamos con apoyacodos. Esto era a nivel mío, esto no lo comercializamos. Sí. Empecé haciendo apoyacodos cortitos de 100 milímetros, con cuñas y así, y al final acababan partiendo. Incluso aunque lo forraras un poquito de carbono, acababan delaminándose, entonces no lo veo. Sí, es que entiendo que, joder, simplemente con el hecho de que es una pieza que va a estar también expuesta al sol, a la lluvia, no sabes eso, dentro de 3 años, ¿cómo va a estar ese los plástico? plásticos, efectivamente, las radiaciones ultravioletas afectan bastante. En Lanzarote, en la transición, que le está cascando ahí 5 horas el sol a la bici. Y la temperatura, con eso también hemos sufrido bastante, la temperatura de degradación, vamos a decir, del plástico, pues también es bajita. Depende también de los plásticos, pero bueno. Yo, vamos, pues eso, para portaherramientas y tal, y carcasillas, vale. De hecho, en aeronáutica pasa igual. Bueno, ya te he dicho, los que se rompieron del australiano eran de titanio. Marren Reuser me dijo que le habían hecho unos en impresión 3D de una marca de estas muy conocida y ¡pic! Se le rompió en el rodillo. O sea, es que son tecnologías que yo creo que, primero, no están hechas para eso y luego no hay ni controles de seguridad ni están suficientemente maduras, y en aeronáutica parecía que también iba a ser todo de carbono y tal, o sea, de impresión 3D. Y al final, como mucho en interiores se están metiendo. O en descargadores metálicos, antenitas, cositas de esas. Pero cualquier cosa que lleve carga... Claro, es que además cada pieza entiendo que es un mundo. O sea, aquí una vez tienes un molde, un modelo, lo que tú dices, si tienes la seguridad de que las capas se están pegando bien o lo que sea, sí, pero en una impresión 3D, como la máquina tenga ahí un... Cualquier vibración, que se engancha, no sé qué, que el filamento no ha caído bien. No. Cualquiera que haya tenido una impresora 3D en casa sabe que esto no es un... a ver, que lo vemos aquí todos los días, que yo digo, joder, yo me enfado con los chavales, ¿no? Pero si esto había salido bien. Y dice, no, pero yo qué sé, la humedad, la temperatura, que ha pegado el cabezal no sé cómo, que se ha descolgado, que tal. O sea, hay mil movidas que pueden pasar. Bueno. Bueno, vamos a pasar a tema más aerodinámica, no vamos a ponernos aquí catastrofistas tampoco, pero bueno, un poco de, pues eso, ¿no? De advertencia o de cabeza para la gente que está comprando según qué piezas, ¿no? Pero bueno. Tema, si nos vamos a aerodinámica, que yo creo que esto nos interesa mucho, sobre todo a los triatletas, que nos flipamos un poco en la bici, o que no podemos dar más y tenemos que, con lo que tú dices, si no puedo sumar, tengo que restar de algún lado, ¿no? Si yo tengo una bici básica, por así decirlo, incluso vamos a empezar de ruta, ¿cuál es la mejor inversión o la más diferencial para empezar que puedo hacer en cuanto a decir, quiero mejorar la aerodinámica? Voy en bici, te voy a poner un caso concreto. Mira, soy un chaval que viene de sub-23, viene a hacer B-Half y tengo mi Canyon Airrod a pelo. Sin nada, y quiero mejorar mi CDA porque el año pasado hice 35,8 de media, para el que sepa de qué estoy hablando de él, y quiero llegar a 38 de media, por ejemplo. Vale. Por orden, primero unos acoples. A la posición. La posición. Ahí tienes 20-30 vatios, fácil. Si... Fácil. A ver, son vatios, ¿eh? Son muchos vatios, pero, o sea, tampoco es fácil conseguir una posición buena con una bici de ruta con acoples, pero tiene su limitación. Pero yo me acuerdo esta Nicola Spirig, tú la veías en la SUCI con unos acoples cortos. Y con corchopán ahí en el manillar, que no tenía ni apoyadores. Y llevaba una posición que flipas, tío. O sea, decías, pues si es que no le hace falta una cabra. O sea, era una barbaridad. Entonces, a ver, unos acoples igual que no sean demasiado largos porque tampoco vas a llegar, pero bueno, pues bien entrenado, bajar mucho la cabeza, cerrar bien los codos y ahí tienes 20 fácil.
Después, unas tapas, o lenticular, pero ya lenticular es un gasto mayor. Las tapas tienes entre 10 y 15 vatios también. Y luego el casco, pero el casco también va a depender mucho de lo que hayas conseguido bajar la cabeza. Claro. Entonces, si no has conseguido bajar lo suficiente y el casco te va a quedar con la punta para arriba, pues probablemente no hagas nada, ¿no? Yo eso es lo que cambiaría. Después ya, pues una rueda delantera de perfil y poco más, ¿no? Los monos, luego el otro ya son las típicas cositas que te dan menos de 5 vatios, ¿no? Entonces, bueno. Mono, perneras, este tipo de cosas. Sí, ¿no? Sí. Monos, bueno... monos hay de todo. Quizá, ¿no? O sea, es que al final hay... A ver, monos hay de todo. Yo he probado monos con mangas que me mejoraban y otros que me empeoraban respecto a unos tirantes. Entonces, eso es una cosa un poco oscura que no se termina de entender muy bien por qué. Sí que suele ser casualidad que los caros mejoran un poquito más que los otros, pero no se termina de entender muy bien. Luego está el tema de las estrías, de las mangas, que bueno, hay estrías que mejoran y otras que no también, eso tampoco está demasiado claro. Pero yo no, ahí no me volvería loco tampoco. En un mono tienes que ir cómodo y ya está, que no te haga bolsas, que no te haga arrugas y ya está. Entrenar más. Sí. Lo que comentabas de las ruedas y, bueno, o mismamente, de los vatios que se ganan y tal, eso bajado un poco a números reales o bajado a la tierra, ¿no? Más o menos, yo a esto le escucho a veces a Jaime, ¿no? A Triluarca. Estos son X segundos en un Ironman. Eso se puede calcular de alguna manera así casera, decir, bueno, si bajo 20 vatios... Sí, a mí me gusta mucho ese número. A nuestras velocidades, ¿vale? Porque luego si vas a 50 km por hora ya cambia, pero entre 36, 40, que igual nos podemos mover, bueno, 40 ya es un poco optimista. Vas a poner 36. Sí, 36. Número redondo. Unos 8 vatios, creo que es que hice el otro día la cuenta, 8 vatios es 1 segundo por kilómetro. Vale. O sea, que es 1 minuto y medio en un half, más o menos. Exacto. Vale. Eso es, 8 vatios. Antes hemos dicho casi hemos ahorrado 40, ¿no? Pues... Sí. Pues, entre tapas, posición y casco. Con cada cosilla pues tienes 4 segundos por kilómetro, 4,90, 3,60. 7 y medio. 6 minutos, casi 6 minutos 7 kilómetros. Entrenando lo mismo. Sí. O sea, y bueno, pues más o menos anda por ahí el número. Entonces, claro, yo el otro día estaba haciendo una prueba de monos. Pues no parecía mucho, ¿no? Pero claro, 8 vatios, bueno, pues ya es un minuto y pico. Segundo kilómetro. Un minuto y pico que al final es lo que tú dices, que va a ir de 36 a ese 36 y medio que necesitaría, ¿no? Más o menos. Hostia, igual tienes que meter ahí... Llega un punto que lo que tú decías, cuanto más rápido... es un poquito más. Es exponencial. O sea, no lo mismo ir a 200 que a 300 vatios. Sí, porque esta misma cuenta... La hice a 50 km por hora, que era a lo que prueban los de Movistar las cosas, y entonces me cuadraba, porque a ellos eran 15 vatios. Claro. O sea, mis 8 vatios, o sea, una ganancia de 8 vatios con un CDA, una reducción de CDA que a mí me da 8 vatios a 40, a 50 km son 15 vatios. Es el doble. Es el doble. Claro. Sí. Así que hay que ir muy rápido para poder aprovechar. Para aprovecharlo. Sí. Tema de ruedas que has comentado. Claro, hay gente que, y esto ahora nos metemos en el tema lenticular, hay gente que, pues eso, ¿no? Que no sabe muy bien qué ruedas elegir, qué perfil, 50 suficiente, 60 mejor, 60-80, 60-60, ¿hay algún...? Vale, yo siempre digo, el problema es adelante siempre. Atrás cuanto más mejor, y el problema es adelante. Entonces, 50-60, yo considero que con eso puedes ir al fin del mundo. O sea, para ir desacoplado a 60 km por hora, habiendo trabajado la posición y teniendo confianza, puedes andar con
40, 50 kilómetros por hora. Si vas a tener días de 70, pues hombre, igual vas a quitarse el perfil y a tomar por culo, ¿no? Pero es que casi ni te tienes en la bici. Pero con 50, 60 se va muy bien. Ya 80, 90, bueno, ahí te la juegas un poco, pero yo creo que hasta 30 kilómetros por hora de viento se sujeta. A partir de ahí no. Y luego está el misterio de las ruedas de palos. Te iba a preguntar, que tengo una ahí muerta de risa. Yo tengo ahí otra que me compré en una china, por cierto, y la tengo ahí que todavía la probé un día en el velódromo y bueno, no pude medir porque tuve una cagada con el protocolo que no puse sensor de velocidad, porque claro, no la podía poner ahí. Claro. Pero no iba, en las curvas no la llevaba por donde yo quería. Y no andaba un viento de carajo, ¿vale? Y tengo una experiencia malísima de un campeonato de España en Valencia en 2012, que iba con una Sentis de 55 y 4 palos y no me pude acoplar en toda la carrera, porque andaba un viento ahí en el del copón que levantó, que no me lo esperaba yo. Además, joder, estaba en boxes, veía el viento y tenía una rueda de 60 en el coche, pero estaba en boxes y tampoco parecía tanto. Joder, salimos de allá y 80 kilómetros sin poder acoplarte, una impotencia del copón. Campeonato de España, Valencia, te vas hasta allá y luego resulta que no puedes andar. O sea, sí, que igual con la de perfil también habrías tenido sustito. Sí, pero hombre, yo veía a la gente alrededor mío y todo el mundo iba acoplado. Nada mal, muy mal. Entonces, son las de palos, yo las veo un poco arriesgadas. Yo es que la experiencia que tengo es un poco lo que tú dices. Yo compré una Head 3, y la usé en una prueba, en un triatlón de Castrurdiales, que creo que en su vida has hecho, y bajando, oye menor, oye mayor, o la subida que había, yo mi experiencia, o sea, para acoplarme ningún problema, en el llano súper bien, pero yo me llevé un susto de que llegué a tocar casi el quitamientos con la bota, porque me hizo un recto de querer girar, y no iba. Y claro, vas rápido y tiende a hacer mucho recto. O sea, en un circuito que sea con mucha recta y tal, igual sí, pero como tengas algo técnico, como Pamplona o así... No, las ruedas de palos, además, el CDA es un poquito mejor cuando el viento es cero, pero cuando el viento es lateral, son mucho mejor las de perfil, por CDA puro. Las gráficas de CDA, las de palos son constantes. ¿Te hace alguna turbulencia? Y bueno, sin más, o sea, el tema es que el perfil no ayuda, no te hace el efecto Vela famoso, ¿no? El perfil no termina de ayudar, y los de 80-90, pues sí, funcionan mejor, de hecho, con 15 grados de ángulo de incidencia, que suele ser pues que te dé más o menos a 30, ¿no? Una cosa así, dependiendo de las velocidades tuyas y del viento y eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, si hay un viento razonable, es mejor de perfil. Y las de palos yo creo que son para cosas muy específicas, no viento, muy llano. No sé, a mí yo me la cogí un poco por volver a probar, ¿no? Porque estaba viendo otra vez y dije, mira, encontré una rueda barata. Pero... Me quedo con la duda, entonces tendré que probar por aquí antes de Bijals y decidir, pero... Pues no sé. Es por fliparme, ¿eh? Sí. A ver, en Vitoria es muy raro que haya viento como para no... O sea, que haya un viento tal como para... Solo, como el fin de pasado. El fin de pasado, con viento sur, ese es más jodido. Además, el circuito de Vitoria es más jodido con viento sur. Pero con un viento norte normal no hay ningún problema. Pero bueno. Vale, palos definido, lenticular, ¿qué beneficia? Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo con viento prefiero no llevar lenticular. Yo peso 68 kilos y no he tenido problemas nunca con la lenticular. Eso es otra leyenda urbana que no sé, igual hace 20, 25 años si se hacían de otra manera o qué, pero el problema, es lo que he dicho antes, el problema es la delantera. Las ruedas lenticulares o con tapas, es lo que decía antes, cuanto más viento, mejor es el CDA. Y por otro lado, cuanto más viento tengas lateral, el centro de presiones se retrasa hacia atrás porque tienes más resistencia atrás. Entonces lo que estás haciendo es que la fuerza que está haciendo, la presión que está haciendo el aire sobre la rueda delantera, en realidad es menor porque el conjunto... Eso es lo que se llama, o sea, el centro de presiones que afecta a todo el conjunto de la bicicleta se retrasa, ¿no? Entonces, si anda mucho viento, lo que tienes que hacer es lo que decía antes, quitar el perfil adelante,
apoyarte bien en el y culo atrás y ya está, y te estabiliza. Yo siempre pongo el ejemplo corrí con estas condiciones he corrido 2 veces, una en Arbizu, el duatlón, a 70 km/h de viento, que iban los camiones de un lado para otro, o sea, me acuerdo iba por Rasacana con en la autovía esta y decía, bueno, vamos a correr así. Y iba pasando, bajando, ¿cómo se llama? La cadena, ¿no? El puerto este. Pues eso, iba con el perfilillo adelante y la rueda atrás y pasaba gente con 50-50, 60-60, les pasaba como tiros. Porque eso yo, y con sensación de ir bien, o sea, de ir sin miedo. Seguro, sí. Y el año pasado en Ejea de los Caballeros, hace 2, lo mismo, un cierzo que flipas, 70 km/h, 80 rachas, ahí era menos de costado, ahí no se notaba tanto, pero vamos, tampoco ningún problema. O sea, de hecho es que eso beneficia. Ahora, que Ironman dice que en Cozumel no se puede llevar o en que Kona no se puede llevar, bueno, ellos sabrán, pero yo creo que es más porque la gente vaya con más cuidado o cubrirte porque grupos de edad o lo que sea, que igual no han llevado nunca. Eso es, una cosa así. Sí. Yo me acuerdo en un duatlón de Sena, que fue campeonato de España hace no sé cuántos años, que era en aquel entonces era larga, hoy sería un media distancia. Y también un cierzo del copón, 70 de rachas creo que fueron, o 60 y mucho de rachas. Y yo veía gente con lenticular y yo me asustaba. Y luego, claro, vas entendiendo. Cuando pruebas una lenticular y dices, claro, amigo, es como lo de acoplarte, ¿no? Que yo siempre digo, con viento acóplate. O sea, siempre y cuando tengas la seguridad, pero acóplate porque ganas estabilidad. Eso es. Y hasta que no lo pruebas dices, ostras, cuesta creerlo, cuesta creerlo. Sí, hombre, luego es recomendable también los días de viento, hombre, que no haga una exageración, pero entrenar con viento, eso es. Porque no acojonarte, tampoco... A ver, sin jugártela, ¿no? Enseguida vas a verlo. En un entorno también. seguro, pero hay que entrenarlo. Sobre todo que no haya coches, para que si te pega un posible bandazo, pues que no pase nada. Es como salir a nadar al mar. Exacto. O sea, no salgas con una marejada, pero prueba un poquito. Eso es. Tienes que entrenarlo también. Uniendo el tema de las lenticulares con ya el próximo tema de tendencias, ¿no? Del futuro, hacia dónde va esto, cosas que puedan venir. A mí me ha chocado en la Vuelta a España, y no sé si en los Juegos Olímpicos, el tema del lenticular delante. Sí. En las cronos. Sí, pero... en Madrid hubo algún sustito. Exacto. Eso fue la que Van Aert al final la quitó. ¿Cómo fue? Sí, no sé. El italiano que creo que quedó segundo o tercero en la crono final. Igual iba con esta. Sí, no me acuerdo. Sí, pero... Y al principio que pegaba un poco de lado. A ver, eso que hemos dicho de las ruedas de palos... a lo bestia. A lo bestia. Entonces, ¿corres más? Sí. Pero como tengas 2 curvas en las que no has podido meter la rueda por donde has querido, porque eso te cuesta más cambiar de dirección, o que te mete un bandazo, esos segundos que hayas podido ganar en aerodinámica los has perdido ahí. Aparte del peligro de darte una hostia, que entonces ya toma por culo todo, ¿no? Pero... A mí me parece demasiado arriesgado. Sí. Pues igual la ganancia... Yo creo... Hay que tener mucho control. Yo no sabría decirte ahora mismo la ganancia. A ver, tú ves en velódromo que sí que cuando se puede la usan, está claro. Cerrado, es un entorno cerrado. No tienes curvas. Que es más rápido, seguro, pero claro, tienes que hacer la suma de las 2 cosas. Lo que ganas por un lado y lo que puedas perder en sustos, curvas, incluso aceleraciones. Hay que verlo. Entonces yo no creo que... No me parece que las cronos de UCI sean entornos suficientemente controlados como para llevar este tipo de cosas. Porque siempre hay vientos, hay cambios de dirección. Estás tráfico, quiero decir, hay badenes, hay cosas. Sí, no sé. Me parece que fue un poco fricada. No creo que vaya a pasar más. En cuanto a posiciones, por ejemplo, que también hay como cambios de tendencia. Hemos hablado antes, y yo soy también de este un poco pensamiento de bajar lomo, bajar cabeza, tal. Ahora estamos viendo que se está involucionando en ese sentido, en esa tendencia, y posiciones mucho más altas, exageradamente más altas y largas. El largo igual puedo entender, pero joder, al final el CDA, ¿no? Que es el coeficiente de drag, y el área frontal,
quiero decir, si tú estás levantando, estás aumentando el área frontal. Exacto, yo pienso exactamente igual. Entonces, a ver, tienes que compensar. Mira, yo una vez me di con la de pista, que es un poco más estable todo y repetitivo, y cada centímetro que bajaba, yo creo que eran unos 5 vatios aproximadamente. Entonces, el tema está que eso, vas bajando y tú, cuanto más bajas, también eres capaz de meter menos vatios, ¿no? Vas más incómodo, se te cierran los ángulos, etc. Sí, bueno. Aunque ahora están las viras cortas, bueno, hay mucho movimiento aquí. Entonces, yo sigo opinando que tienes que ser pequeño, o sea, área pequeña, tiene que ser bajo y estrecho, no hay más. Entonces, que ahora se está levantando, bueno, si levantas y eres capaz de meter más vatios, entonces hay que ver esa diferencia. Yo creo que se está yendo demasiado alto, porque aparte luego estás perdiendo lo que hablábamos antes de la ventaja del casco aerodinámico. Un casco aerodinámico te tiene que quedar enrasadito con la espalda, o encajado por lo menos. Entonces, yo estoy a bajar todavía. Las pruebas que hago siempre es a intentar bajar. O sea, parto de una posición donde yo creo que estoy a gusto, que la puedo mantener y digo, bueno, pues si aquí estoy con unos vatios que yo creo que son aceptables, pues bueno, pues a partir de aquí bajar y ver si puedo mantener vatios. Largo sí. Largo, porque al hacerte largo te haces estrecho. Es que yo te iba a decir, y esto es una sensación mía, que yo creo que al final el buscar elevar el tronco también se busca el SRUG, ¿no? El empequeñecer, digamos, el ancho, el meter hombros. Eso es. Pero claro, yo creo que hay a personas que se les está poniendo en posiciones altas para conseguir eso y que luego no lo están buscando, porque eso tienes que buscarlo de la posición. Y luego, en cuanto tú dejas caer el tronco y abres otra vez porque no haces una protección escapular en condiciones, estás perdiendo todo eso y estás ganando altura y anchura. Entonces... Sí, yo creo que eso, o sea, al final cuando vas largo, te estrechas y bajas también cabeza. Entonces, igual bajas mucho al alargar y compensas levantando un poco, bueno, pues puede ser. Ahí hay que jugar un poco, pero acabo de hacer unos aerobars que habéis visto, supongo, en Instagram hace poco y bueno, que me los ha dicho el Luarca, joder. Ah, vale, sí. Los del Luarca para Sara. Y estaba que bajo y bajo. O sea, largo y bajo. Yo con Jaime siempre, mira, yo he aprendido de Jaime y de Álvaro Velázquez, siempre. Y era esto, decían pequeño y cerrado. O sea, es que es lo que has dicho. Es un bloque, ¿no? CD por AN, es que no hay más. Es que no hay más. Entonces, o mejoras el CD o mejoras el A. Es que no hay más. Entonces, y entiendo que es más fácil medir el A. Quiero decir, o sea, tú en una foto, quiero decir, te puedes ver lo pequeñito o grande que eres. La forma ya es otro tema. Hacer. Luego el CD, pues es que puedes acertar o no, es lo que te decía antes, que hay cosas... A ver, también se dice que la aerodinámica no siempre es lo que parece, hombre, yo creo que casi siempre sí. Casi siempre sí. Eso es que cuesta medirlo, ¿no? Lo que pasa, efectivamente, que igual estás teniendo errores en la medición que te están diciendo lo que no es, ¿no? Pero el 95% de las veces, cuando se mejora, hay un sentido. Ahí tú ves una foto y ya sabes si mejoras o no. Eso no es... Sí, es un poco también, entiendo, las tendencias ahora de los portabidones. Bueno, esa es otra. Que yo creo que ya se está yendo de madre el asunto. Yo creo que se va a prohibir porque a mí me parece súper peligroso. De hecho, en Alemania han sacado normativas y historias. Sí, porque al final estás metiendo 2 kilos en un manillar, que es un elemento móvil. Es que hablamos de la lenticular y de los palos, no, mismo. Pero gira en un puerto. Gira en un puerto 2 kilos ahí en... A ver, que no... Y luego se te puede caer. Luego que si hay que ponerle una goma, se te cae entre los pedales, pisas el bidón, o sea, no sé, yo... Aparte que no... Yo esto también lo he medido y esto también es muy individual, pero no se mejora tanto. O sea, depende de la persona, entiendo. Sí, y pues depende de lo alto que vayas y lo que evites que te pegue el flujo de aire en el tronco. Pero la mejora no está, lo que yo he medido, la mejora no está tanto en llevar el bidón ahí como en quitarlo del tubo, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué tienes? 3, 5 vatios, pero no mucho más. Y si ahora estás levantando la cabeza y el tronco para que te quepa el bidón,
Aquí ya se nos está yendo este tema de las manos. O sea, resulta que levanto 3 centímetros la cabeza para meter el bidón porque si no me da el bidón en la cara. Porque si no, no cierro. Claro. El hueco que antes cerraba la cabeza. Entonces, yo creo que esto es un poco un sinsentido. Lo que pasa que estamos, como hay muchas empresillas que están haciendo sus impresiones 3D y puedes vender esto, pues sumo al carro y todo el mundo lo lleva y esto es la hostia. Sí, que se mejora, pues bueno, pues un poco. Pero 15 vatios que he leído por ahí, pues no. Que es lo que tú dices, que incluso habría que ver si esa mejora es por haber quitado el bidón de un sitio y ponerlo en otro. Sí. O sea, quiero decir, si dejas el otro, igual todavía puedes ver la diferencia, pero seguramente muchas pruebas se hayan hecho. Yo esa la hice un día aquí en el aeropuerto y eso, quitando el bidón abajo eran unos 3 vatios y ponerlo arriba eran otros 3 aproximadamente. Pero no hay mucho más. Es que, pues eso, si 8 vatios era 1 minuto y medio a 36 por hora, pues 3 vatios son 30 segundos. Si eso llega. Es. Entonces, si luego se te va a caer el bidón. Bueno, a ver, que si lo llevas bien y tal y es por llevarlo cómodo, para llevar más bidones, por alimentación en Ironman y no sé qué, bueno, que no quieres coger... Aquí ya, esto sea una duda personal, he leído también recientemente que lo mejor era quitar los bidones del cuadro, salvo que sean aerodinámicos. Claro, yo aquí suelo llevar lo que llamamos el camión cisterna, que es el Speedfield enorme de litro y pico, que casi te hace un carenado con el cuadro. Si no sobresale demasiado. Sobresale igual un poco la tapa porque sale como por el lateral, y cierra bastante el hueco. Quiero decir, eso al final no debería ser tampoco. Me he planteado quitarlo, digo, joder. Me estoy acomplejando ya. No, porque, a ver, yo también me di del bidón aero, tengo el Specialized de viejo aquel, ¿no? De 600, 800. De llevarlo o no llevarlo, no sé si me da un vatio, que eso no es nada, o sea, eso probablemente es igual, si lo mido 5 veces me da 5 veces distinto, o sea, esas cosas no influyen apenas. Depende de cómo salga el viento y todo, me imagino. Bueno, por acabar ya pronto, no robarte mucho más tiempo, has hablado de pruebas que has hecho en el velódromo, en el aeropuerto y demás. Claro, esto al final para un trial delta amateur que tal, que no sé qué, no le vas a decir, oye, mira, cómprate el Notion, que son, que son 500 euros, o 500 y pico, y pruebas hasta que des con tu posición o tal. No sé si merece la pena invertir en un cacharrillo de estos, si no merece la pena, porque una vez has optimizado la posición, no te merece la pena, si... A ver... O si los datos, quiero decir, dices, igual un aerosensor de estos no... Los sensores no sé hablarte porque yo no lo he probado. El Notion a mí me gusta mucho, pero requiere mucho tiempo de tratamiento de datos. También, sí, de aprender a usar y de tratamiento de datos, porque lo que ves es que salen curvas muy inestables, que serán reales probablemente, pues por lo que sea, porque el ángulo de incidencia justo en ese momento te cambia, porque cambias tú, porque te mueves un poco, lo que sea, ¿no? O sea, no es una curva recta, para nada. Entonces... hay que tratar mucho estadísticamente, hay que probar muchas veces, hay que darle muchas vueltas, entonces requiere bastante. Entonces el otro día, por ejemplo, que estuve probando lo de los monos, que me falló, siempre me falla algo, el sensor de velocidad. Entonces claro, ya no funciona el sistema. Y me di cuenta luego, o sea, yo hice todas las pruebas igual y dije, hostia, que no tengo los datos de CDA. Pero dije, hostia, había estado 1 hora y pico dando vueltas allá, dije, tengo que sacar lo que sea de aquí. Entonces, haciendo promedios de cosas en las que has hecho ida y vuelta, sin curvas y sin tráfico, el Notion al final lo que hace es medirte el viento. Entonces la influencia del viento la tienes ahí y no tienes que andar trasteando. Pero bueno, si dices, bueno, he hecho... El aeropuerto es una recta de 2 kilómetros para un lado, rotonda, 2 kilómetros para el otro. Si haces... Sí, como... Entonces, es que eso es perfecto. Mira, el otro día en Garizano había un tramo de Strava donde me medí el CDA y me cuadraba perfectamente. Porque es eso, entonces, si te pega el viento de culo, se compensa con el viento del otro lado, ¿no? Entonces haces un... O sea, haces ida y vuelta a la media. Eso es. Vale. No haces ida... Bueno, vuelves tranquilo. Hago ida, lap, vuelta, lap. Sí. Tengo dos, entonces comparo idas y vueltas o hago varios promedios ahí. O sea, hay forma...
Si promedias, con los promedios se pueden hacer un mogollón de cosas, pero hay que promediar con cabeza, ¿no? Incluso engañarte. Sí, pero hombre, también puede ser que luego el viento haya cambiado de una serie a otra, entonces también puede influir, pero si repites un montón de veces las cosas y haces promedios, se pueden hacer cosas bastante interesantes, pero hay que tener un poquito de cabeza con los protocolos y también no dejarte llevar por lo que quieres que te dé, que también a veces pasa. Claro, es que claro, esto es como cuando se empezó a usar el potenciómetro. O sea, tú coges los datos en crudo de una salida normal de la potencia y te puedes volver loco. Sí, y dices, joder, dame la media de 10 segundos o de 3 o de 30, de lo que quieras, pero suavízame esto un poco. Me vuelvo loco. Pero bueno, ya te digo, eso, con datos de potencia en un tramo de ida y vuelta controlado, repetido unas cuantas veces y siempre a la misma potencia, que eso es muy importante, se pueden sacar cosas, ¿no? Relevantes. Para las medidas que estamos, si quieres buscar 10 vatios, eso lo ves. Otra cosa es que diga, no, un bidón a ver si mejoro 3 vatios, eso no lo vas a pillar. Yo aquí tengo una duda, y yo no he llegado a usar el Notion y lo he valorado muchas veces, pero sí que he usado pues, softwares de estimación del CDA y temas, y de hecho tengo un chart muy bueno que me pasó Javier Sola, que según fórmulas y tal te lo estima y todo el tema. Claro, no sé si has llegado a probar tú alguna de estos MyWindsock o ProBike Split o cosas de estas. Sí. ¿Hasta qué punto puede ser real eso? Al final a mí me gusta... Nada, no vale para nada. Pues del estilo. ¿Sabes? No vale para nada porque, o sea, la medición del viento no la tienes bien hecha. Claro, es que... O sea, 1 kilómetro por hora de viento te cambia todo. Claro. Entonces, lo que tienes que hacer es eliminar la influencia del viento. Y la única manera de hacerlo es hacer ida y vuelta. Y eso es lo que te digo. Y luego promediarlo un montón de veces. Sí. Porque en cuanto... Si el Windshock no sé dónde está cogiendo la medida. Si la está cogiendo de una estación meteorológica, no es la que me está dando a mí. Claro. En cuanto tienes 2 kilómetros por hora de diferencia o el ángulo ya te ha cambiado, ya no te sirve de nada. Entonces, si no tienes Notio, la única opción es descartar la influencia del viento. Si no, nada. Y la única manera, lo que te digo, ida y vuelta y repetir, pues a ver, 5 o 6 veces y tener un promedio, porque va a cambiar bastante. La cosa buena, entre comillas, del MyWindsock, bueno, cosa buena, volvemos, el promedio te puede servir para engañarte, lo que decíamos antes, que te puede coger, hacer un poco big data de todas tus salidas de Strava, no sé qué, y te dice... una media de tal, pero claro, aquí volvemos. Cuando salió con Cabra, cuando salió con la mountain bike, con una chaqueta distinta, Por eso te digo, que dices, pues bueno, sé que puedo andar en 0,220, pues igual sí, pero porque me quiero engañar. No, eso no eso sirve, te digo. Eso no sirve para nada. Eso te digo, yo no le hago mucho caso. Lo que sí que, por ejemplo, por sacar una cosa buena, lo que sí que me atina es con las estimaciones, por ejemplo. Sí. Le meto el circuito Bihalf, le digo a ese CDA que me ha promediado y tal, y hombre, te puede cambiar un minutillo arriba o abajo, pero me atina para mis medidas y poniéndole los datos que sé que voy a hacer en cada parte y segmentando mucho y esto subí voy a meter tantos vatios, estos ya no voy a meter tantos y tal. Sí, pero eso siempre que no haya viento. Me atina un poquito. Como que le cambie el viento otra vez. Sí, bueno, el año pasado, por ejemplo, que hubo vientillo en Bihalf, pues ahí se me fueron pues, como 2 minutos, una cosa así de la estimación. Pero sí. Y pues creo que nada más. O sea, al final yo con esto de las pruebas aerodinámicas siempre me ha quedado la duda de lo que tú dices. Quitar el viento, ¿no? Y aquí entramos en si merece el túnel del viento o no, porque al final, por mucho que tú sepas tu CDA real en el viento y tal, y no sé qué, luego cuando sales fuera es lo que tú dices, ¿no? Claro. Te cambia ahí una racha un poco rara y tal. Y luego, a ver, yo lo que veo del túnel del viento es que estás en una posición que luego no sabes si es sostenible tampoco. A ver, es como cuando te pones en el rodillo. Yo me grabo en el rodillo y digo, joder, ¿cómo voy? Luego no encuentro nunca una foto en una carrera en la misma posición. Claro, no puedes llevar la cabeza en el mismo sitio, no es sostenible, lo que sea, ¿no? Entonces, el túnel del viento yo creo que vale para algunas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, si quieres medir tejidos, bueno, pues eso puede servir. Diferencias entre cascos, bueno, más o menos, si te pones una posición real. Yo no he estado nunca, pero... Hostia, pero... Influencias de ángulo.
Claro, también. ahí te voy, te meten un viento lateral en el túnel del viento y estás fijo, pero Sí. te meten en la calle y tienes que tumbarte Sí. ahí un poquito... Claro, y lo que, bueno, ya comentamos alguna vez también, ¿no? Las turbulencias o cómo te cambia el CDA cuando tú vas subiendo de potencia porque vas bailando, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo creo que hay cositas que sí sirve, otras me parece que no. Pues yo creo que por mi parte hemos abierto unos cuantos melones. Sí, ¿no? Ha estado bastante completo. Sí, bueno, no sé si tenías alguna, pues aparte de esa de la que decías de bailar la bici, alguna experiencia que digas, oye, pues mira, he probado esto y, joder, nunca lo hubiese dicho, o decir, pues es que esto tengo que probarlo otra vez porque no puede ser real, de decir, yo qué sé, igual, no puede mejorar tanto o no puede afectar tanto, yo qué sé, o... Ya. Bueno, ya la cosa que más me ha llamado la atención fue lo del meneo de la bici. Eso ha sido lo que me ha tenido bastante loco algunas veces con el CDA, y hasta que lo encontré, o sea, me costó mucho. Y eso sin el Notio no lo hubiera medido, porque el Notio te mide, tiene unos acelerómetros que te mide inclinaciones. Es que lo vi ahí. Y veía eso, conseguí una correlación que el roll, que se llama, que es este giro, cuanto más cansado estaba o más vatios hacía, tenía más roll, tenía más ángulo, y entonces me bajaba el CDA. Entonces, y correlaba bastante bien. Cuanto más estable en la bici, mejor. Mejor CDA. Lo que decían siempre, yo me acuerdo, no, Indurain, que no se mueve nada, y efectivamente. Claro. Y luego vas viendo otros que van dando chepazos, que mueven. Entonces, me acuerdo Sergi Escobar me decía, tú coge la raya y ahí quieto. Y encima la raya está más dura. Este es un secreto que me dijo. La raya blanca está más dura y el rozamiento es menor. Sí, por la pintura. Entonces, ves ahí que no se mueven absolutamente nada. Es una pasada. Hay que poder ir, ¿eh? Hay que poder. Yo lo he intentado alguna vez y no es nada falla. Al final, por ir buscando la raya, vas haciendo más curvas. Pero bueno, sí, no sé. Y luego, cascos de carretera me ha llevado bastantes decepciones con eso. Nunca conseguía diferencias apenas. Pero entre casco cerrado y casco abierto, ahí entiendo que sí. Pues no he medido, ¿eh? ¿No? No. De estos que tienen su carcasa y le puedes poner ahí. Yo no me acuerdo, probé una vez el Evade cuando salió del Specialized, me daba igual, contra un casco abierto y nada. Y el otro día probé del Movistar el Abus y igual también. O sea, que ya voy al que me refrigera mejor, o eso en carretera, ¿eh? Si en carretera te pones un casco aero, ya es otra cosa, como está haciendo Jaime también ahora. Si no es demasiado incómodo, lo que sea, sí que te mejora. Pero no, vamos, yo creo que lo que te decía, más o menos siempre he encontrado la diferencia que creía que estaba buscando. Entonces, bueno. Pues nada, muchas gracias por compartir tu sabiduría y por... Bueno, pues nada, un placer. A ver, a mí me gusta porque hablar, joder, por lo que decía yo, al final esto mucho he aprendido con mis propias pruebas, pero también guiado por lo que de gente que iba explicando, ¿no? Y bueno, yo creo que compartir estas cosillas, ya total no voy a ganar carreras, me va a dar lo mismo, o sea que, bueno, yo creo que es interesante. Y luego, bueno, pues temas de seguridad y así que hemos hablado, me parece que son bastante importantes, que nos estamos jugando mucho con esto y hay que tener en cuenta también. Sí, que estamos criticando las bicis chinas y estamos poniendo componentes que, hostia, que son peligrosos, yo creo, por lo menos. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nada, bien. Pues para la próxima, si alguno se anima a hacer preguntillas y cosas, pues ya te buscaré ahí otro día. Muy bien. Hecho, pues. Venga, pues nada, gracias. Gracias, Diego.